Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Hola, muy buenas noches. Estamos en Holman por Bogotá. Un nuevo jueves, un nuevo capítulo. Y les voy a decir algo. Muy buenas noches, Arijonas. Arijonas. Arijunas en Wayunaiki, que es el idioma de los indígenas guayú de la Guajira. Al blanco, al que no es de la cultura guayú, se le dice Arijuna. Y es que hoy estamos con una princesa guajira del clan Epiayú. Es nada menos y nada más que Marta Peralta, quien es la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Entonces, muy buenas noches, Martica, bienvenida. Ay, muy ya cantama. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Ok, siéntate, Martica. Bueno, hoy tú trajiste una brisa y un viento impresionante. Es una de los primeros programas donde tenemos una brisa tan fuerte. ¿Qué sería, Marta? Yo creo que, pues bueno, Jocta y el viento para nosotros es una bendición. Sí, sabes que estamos en Alta Guajira. La Guajira es la mayor, el territorio más, donde más el viento pues tiene fuerza, ¿sí? En Alta Guajira, pero para nosotros también es un dios, es una deidad para el pueblo guayú. ¿El viento es un dios para los guayú? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿El viento trae la lluvia en la Guajira? Claro, y además estamos en un territorio desértico, donde hay mucho sol, y el viento es el que más o menos nos, digamos, nos alienta, pero también va ligado a que nosotros, los seres de la naturaleza, pues son dioses para nosotros. El dios de la lluvia, que es Juyá. Juyá, que aparece mucho en la película de Ciro, bueno, no es de Ciro Guerra, sino de la compañera de Ciro Guerra. Ahorita me van a regañar, no. ¿Cómo es que se llama la película? Los viajes del viento. Los viajes, no, mentira, esa es otra. Pájaros de verano. Pájaros de verano, que es la última. Última. ¿Cómo se llama la directora, que es la compañera de Ciro? Cristina Gallego, exactamente. Cristina Gallego. Que trata precisamente, habla muy bien del viento, de la lluvia, de los dioses para la cultura guayú. Veamos el siguiente BTR, es decir, en lenguaje televisivo BTR veamos la siguiente nota sobre quién es nuestra invitada de esta noche. Qué bueno, sorpresa. Lideresa guayú, guajira, abogada externadista, asesora de la Organización Nacional Indígena de Colombia durante años, experta en consulta previa y relaciones de las comunidades indígenas con el Estado, uno de los rostros más fuertes del movimiento indígena, hoy presidenta del partido político Maíz. Marta fue pieza clave en la conformación de la coalición de la decencia y la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Bueno, ¿por qué esta noche he decidido invitar a Marta Peralta de clan Epiayú? Marta, ¿cuántas lunas, Marta? Bueno, tengo 28 años. Marta tiene 28 años, como lo acabamos de ver, es abogada, experta en consulta previa, ¿no es cierto? Pero desde que conocí a Marta vi un liderazgo muy fuerte en el movimiento indígena que encarna ella, que como mujer, como guajira, y tengo que reconocerlo y decirlo, la alianza que hicimos, digamos, desde el progresismo con el movimiento Maíz, con el movimiento de la Unión Patriótica, permitió la alianza de decentes. Yo quiero, Marta, que nos cuentes cómo viviste eso, cómo se vivió, cómo se tejió, digamos, esta alianza en primera vuelta que dio como resultado la coalición de decentes. Y si quieres, vamos aquí al tablero. Ok. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿en qué cámara se hace Marta? ¿En esta? ¿Aquí? ¿Aquí mejor? Ok, yo me hago acá. Okay. Voy a traer la tiza. A ver, Martica. Ok. Entonces, Maíz.
Bueno, primero tengo que explicarle a todos que ninguno de estas acciones o estrategias hubiese sido posible si no hubiese un consenso de las autoridades y de la convención, que es la máxima autoridad de maíz, ¿sí? Entonces, es una decisión que se toma en convención, ¿sí? Con todos los fundadores del movimiento, ¿sí? Yo soy electa hace, ya casi vamos para el año de haber sido elegidos el nuevo movimiento, el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, ahí en ese escenario, esta convención, en este escenario, entonces, esta convención reúne sí, a todo el movimiento indígena del país, fundadores del maíz, ¿sí? A los fundadores, a los militantes, ¿sí? A los Ok. militantes, a las organizaciones indígenas que están afiliadas a la UNIC, ¿sí? Ok. Filiales, ¿sí? Organizaciones filiales, y a nuestros electos. Y en ese escenario se pone pues a consideración primero el tema de la campaña presidencial de Gustavo Petro, ¿sí? Su nombre se pone ¿Eso a fue consideración. más o menos en qué fecha, Eso fue Matica? el 23 y 24 de septiembre aproximadamente del 2016. Del 2016. Sí. Entonces se reúne el movimiento indígena que está en maíz, Sí. porque vale la pena resaltar, también está AICO, AICO. AICO, AICO, AICO. y la ASI no. La ASI pues ya no Ya era es indígena. Alianza Social Independiente, Es ya dejó de ser independiente, indígena. sí. Pero está maíz y maíz hace parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, que es la UNIC. Es la UNIC, Correcto. sí, así es. Entonces ahí hay un movimiento muy fuerte que es el movimiento del Cauca, movimiento Sí. indígena del Cauca, está el movimiento indígena de la Guajira, está el movimiento Embera El de también. Calda, los de Emberas, Calda, la en fin. Amazonía, la Orinoquía, sí. Estamos en todo el país realmente. Entonces, asimismo, nuestra estructura organizativa está en la estructura política. Ok, digámoslo así. entonces hacen una convención, como la hace cualquier movimiento político, Sí. hacen una convención y en esa convención sometieron a votación la candidatura de Gustavo, De Gustavo Petro. ¿Qué Petro. pasó en ese momento? Entonces, ahí se dejan como líneas para que se vuelva a discutir. Tú sabes que los indígenas a veces debatimos y debatimos, pero cuando se dan esos espacios sale la mejor decisión. Entonces, ahí se dejaron como las líneas, digamos, fijadas, ¿sí? Hacia Ajá. Gustavo Petro, pero también luego teníamos que terminarlo de definir en una dirección nacional. Pero miren, le tengo que contar a los ¿cómo es que se dice blancos en? A los arijunas. Le tengo que contar a los arijunas que nos están viendo en este momento. ¿Con cuál estoy? Con él. Ok, me van marcando la cámara, ¿vale? Entonces, le tengo que contar a los arijunas que nos están viendo en todo el país en este momento. Ok. Porque uno como blanco es demasiado arrogante con el movimiento indígena. Entonces, yo llevo estudiando y andando, caminando con el movimiento indígena, llevo caminando, ¿qué? Más de 20 años. Sí, claro. Más de 20 años, aprendiendo, conociendo, aprendiendo mucho de nuestros hermanos mayores. Cada consenso del movimiento indígena, imagínate, hay que traer a los indígenas de la Chorrera, hay que traer a los Embera que están en la frontera con Panamá, hay que atravesar ríos, hay que atravesar montañas y esos son días. Entonces, una decisión del movimiento indígena no es cualquier cosa, son días de gasto, motor de lancha, gasolina, en fin, por eso estas decisiones son supremamente importantes en el movimiento indígena. Bueno, y llegaron todos a la convención. Sí, claro. Eso es lo que precisamente hace que cuando tomamos una decisión, pues todos van en esa misma dirección. Entonces, construimos ahí unidad, digámoslo así, direccionado a lo que Ok. queremos lograr. Pero el artífice, y le dan el aval a Gustavo Petro. Entonces, en la dirección que hacemos, la convención se hace en septiembre, ¿sí? Ok. Y la dirección la hacemos en diciembre, ya como Ok. ejecutivos electos, ¿sí? En Ok. diciembre. Y ahí, pues, se decide que vamos a apoyar la candidatura de Gustavo Petro, ¿sí? Ok.
ahí pues ya iniciamos nosotros formalmente la campaña. Y bueno, y coloquialmente, ¿cómo lo nombraron a Gustavo? ¿El cacique? ¿El qué? ¿Cómo fue? No, ¿Qué dice? él ha sido un compañero de luchas también Ajá. nuestro. Entonces, no, ahí no hay caciques realmente. No tenemos caciques en Maíz, pero sí ha sido un compañero. Todo fue visto desde que íbamos a construir y construimos un programa de gobierno en conjunto, ¿sí? También Ajá. a la cercanía de nuestra plataforma ideológica y de nuestras luchas con el candidato, con el ser como tal. Correcto. Y con su programa de gobierno, ¿sí? Entonces aquí viene. Entonces, bueno, el paso con Maíz era importante para Gustavo Petro, para los progresistas, para los petristas, porque a través de Marta, digamos, logramos, y a través de Maíz, pero Marta como presidenta de Maíz, logramos el aval. Ajá. ¿Qué significa eso? No, primero es por primera vez, ¿sí? Maíz llevaba un candidato presidencial, ¿sí? Y nosotros, pues, no solo yo, sino también mi equipo de ejecutivos, pero también a los directivos regionales que nos apoyaron siendo contundentes en esa decisión y dijeron, si nacimos como un movimiento con vocación de poder, pues tenemos que acercarnos al poder, al menos con un candidato que nos represente, ¿sí? Entonces, eso para nosotros fue un paso muy importante y por primera vez los movimientos indígenas se unieron para apoyar esta candidatura, en medio de las diferencias que tenemos. Esto es muy importante. Marta Peralta se la juega con otros líderes del movimiento indígena para que sea Gustavo Petro el candidato del movimiento indígena. Y por primera vez, recuerden ustedes que el aval que tuvo Gustavo Petro fue del movimiento indígena. Y estuvimos a punto de que el movimiento indígena tuviera presidente en Colombia, avalado por el movimiento indígena. Sí, eso fue la verdad el reto y no fuimos inferiores a ese reto que nos propusimos. O sea, ahí estuvimos todos unidos, pero el movimiento indígena estuvo desde el inicio hasta el final de esta campaña. Okay. Y entonces aquí viene, Gustavo Petro me encomienda a mí, me nombra compromisario. Sí. Y entonces aparece Colombia Humana. Entonces aquí viene la primera fusión, ¿es correcto? ¿Sí? La primera coalición. La primera coalición. Sí. La primera coalición. Y creo que así empezó a salir en los tarjetones, ¿no? Sí. Maíz, Colombia Humana, que éramos nosotros. Entonces, ahí viene la discusión sobre el tarjetón. ¿Cómo fue esa discusión? Sobre todo, más que todo legal, Sí. es que la ley estipula que las coaliciones se pueden solamente realizar entre movimientos o partidos políticos que tengan personería jurídica. Y pues Colombia Humana No tiene personería jurídica, tiene personería. Al sol de hoy, ¿sí? Entonces, ahí nos vemos en la necesidad de buscar otros movimientos que también estén pues bajo la misma proyección, ¿sí? Exacto. Entonces aquí viene, entonces como compromisario, aquí aparece la Unión Patriótica, Sí, la UP. UP. Entonces se viene conformando una gran coalición alternativa donde Maíz tiene personería política, UP también tiene personería, la Unión Patriótica, pero sobre todo hay una identidad, hay una visión de país, una visión de nación donde, digamos, un primer gran acuerdo, defenderemos el proceso de paz, ¿no es cierto? así es. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, así también se nos une en esta coalición la ASI, ¿sí? La Alianza Ajá. Social Independiente. Entonces aquí estuvo la ASI y cuando ya organizamos toda esa lista, pues los de Colombia Humana pues decidimos que se iban a avalar por Maíz internamente, es decir, cada miembro de esta lista de decentes, que fue el paso siguiente, me adelanto, internamente tenía que tener un aval por parte de estos partidos. ¿Sí? Correcto. De Maíz, UP o ASI. ¿Sí? Ajá. De la Colombia Humana se va con nuestro aval interno. ¿Sí? Los Dentro candidatos de Colombia Humana, como
María José Pizarro, Como María David José Pizarro, Racero, Gustavo Bolívar. Entonces ¿sí? tenían que avalarse porque lo ordena la ley por movimiento político, en este caso terminaron avalados por Maíz. ¿sí? Ajá. Y así sucesivamente los demás por UP y otros por ASI. Entonces, ya, digamos, ya haciendo esta coalición, donde aparece Alianza Social Independiente, la UP y el movimiento de Clara López. Colombia... En ese momento se llamaba Todos Somos Colombia. Todos Somos Colombia, creo, bueno. Y hoy se llama Nuestro Partido es Colombia, algo así. El movimiento donde está Clarita López, donde está Clara López. Sí. Entonces ya viendo esto y teniendo la necesidad de ponerle un nombre, una sombrilla que nos amparara a todos, aparece entonces la gran coalición de decentes. ¿No es cierto? Sí. Y así hacemos una rueda de prensa, la recuerdo muy bien, la organicé, la organizamos con Martica y le damos a conocer al país que hay una lista de liderazgos alternativos, independientes, muy bonita, muy importante, porque ahí está la compañera Ida Bello, está Gustavo Bolívar, está David Racero, bueno, y otros compañeros, María José Pizarro. Fue la primera vez que se hace una coalición legislativa. Y esa unidad nos empezó, digamos, empezamos a avisorar, a soñar la posibilidad real de que Gustavo Petro fuera presidente. Entonces, como se dice en la política colombiana, prácticamente la primera gran vuelta presidencial son las elecciones al Congreso. Así es. Y nos vamos y creamos decentes. ¿Y qué pasa en ese momento según Marta Peralta, presidenta del Maíz? En principio yo creo que es necesario que nuestros televidentes sepan que este nombre fue postulado, fue creado por Gustavo Petro, ¿sí? Él era el que promulgaba por sus redes en primer momento sin que estuviéramos los demás partidos, decía, debemos conformar una lista de la decencia. ¿Sí? Correcto. Entonces, y acá, pues esto trajo todo un trabajo detrás de cámara, detrás de... Cuéntanos. Digamos, de todo lo que después los mismos candidatos sabían, ¿sí? Eso tocó discutir y debatir los lugares, ¿sí? Quienes encabezaban, quién iba de segundo, pero también quién iba de último y de penúltimo, quienes salían y entraban de las listas, ¿sí? No teníamos en principio los 100 candidatos, muchos se fueron retirando porque... subestimaron el umbral, subestimaron no creían que íbamos a llegar al umbral. Que Decentes iba a lograr obtener el umbral para sacar un congresista. ¿sí? Ajá. No nos creían. No nos creían, sí. Entonces, yo creo que toca valorar, y los partidos que están ahí, por ejemplo, la UP, la ASI, todos hicimos Maíz, todos hicimos un esfuerzo propio, pero también toca reconocer que Gustavo Petro se puso la camiseta y se montó al hombro la lista de decentes. Cuando Marta dice Gustavo Petro se echó al hombro la lista de decentes, quiere decir que empezó a recorrer el país tarima por tarima, levantándole la mano a nuestros candidatos de la lista decente. Y esto logra, al final del día, recuérdenme la fecha de la primera de Congreso. 11 de marzo. 11 de marzo. El 11 de marzo, el 11M, logramos 523.000 votos. 523.000 votos. Histórico. Porque nadie, digamos, una coalición emergente, totalmente nueva, candidatos nuevos, logra al final del día cuántos senadores, cuántos representantes y Maíz logra una posición política supremamente importante. ¿Cómo es esto? Bueno, entonces por decentes logramos entre las tres fuerzas 3 senadores, ¿sí? Gustavo Bolívar, Aida Bella y Tamayo. Sí. Sí, entonces logramos esos 3 senadores. Entonces, uno iba avalado por Maíz, que es Gustavo Bolívar, el otro por Aida Bella por UP, y Tamayo por la ASI. Entonces, los 3 movimientos que nos fuimos en coalición, logramos apuestas. Eso en senadores, pero también en la circunscripción indígena. En la coalición. En la coalición. En la coalición eso fue nuestro objetivo, nuestro resultado como tal.
en Senado Decentes. Pero Cámara. En Cámara Decentes por Bogotá también logramos 2 curules que fueron avaladas por Maíz, que fueron las de María José Pizarro y las de David Racero. Esa fue como la cosecha de nuestra apuesta en la coalición. La cosecha de un maíz energético, algo así. Entonces, luego, por la circunscripción especial indígena, ¿sí? Porque Maíz se fue por la circunscripción especial indígena, se fue por la circunscripción ordinaria y se fue en coalición. Ok. ¿Sí? Entonces tomamos 3 caminos y 3 riesgos. ¿Sí? Okay. Entonces, por la circunscripción indígena nosotros logramos tener una votación en Cámara, una votación, digamos, histórica también. ¿Sí? Sí. Nuestra lista de Cámara logra hoy tener más de 100.000 votos. ¿Sí? Okay. Con Arely Suriana, que es nuestra paisana guayú, con Juvenal Arrieta y con Abel David Jaramillo. ¿Sí? Entonces, hoy Abel David es nuestro representante por la circunscripción nacional indígena. ¿Y Feliciano? Y Feliciano Valencia, también esa lista logra tener más de 78.000 votos, ¿sí? Y logra ser electo nuestro senador Feliciano Valencia por circunscripción especial. Bueno, en este momento vamos a ver dónde se encuentra, qué datos nos tiene María Paula, nuestra reportera digital. A ver, mapa. María Paula, al aire. Buenas noches, Holman, buenas noches, Marta, y a nuestros televidentes que hasta ahora nos acompañan muy activos en las redes sociales de Holman por Bogotá con el numeral Holman por Bogotá. A esta hora hay muchas preguntas, muchos comentarios y queremos que sigan así, que nos sigan enviando todos estos comentarios y preguntas a nuestras redes sociales, que acá les estaremos resolviendo todas las dudas que tienen y por supuesto que nos cuenten desde dónde nos están viendo a esta hora, desde qué lugar de Bogotá, del país o desde qué país del mundo nos están viendo. En este momento les cuento que tenemos 187 personas conectadas viendo el programa Holman por Bogotá y tenemos comentarios de Brian Valencia, nos dice: Holman, eres el mejor, próximo alcalde de Bogotá. Germán Rocha dice: Holman, alcalde de Bogotá, yo y mi familia te apoyamos. Tomás Cárdenas nos dice: gracias por apoyar la candidatura de Gustavo Petro, sin Maíz no habría sido posible los 8 millones de votos. Claudia Meneses está enviando esta pregunta para nuestra invitada de hoy. ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha enfrentado Marta como dirigente política? Ok, entonces, Marta, tienes una pregunta bonita. Sí. A tus 28 lunas, princesa guayú, ¿cuál es el reto más importante que has afrontado, Martica? Bueno, yo creo que han sido muchos, pero realmente es consensuar, tratar de construir unidad. Este es un espacio donde tú aprendes mucho, pero sí escuchar, ¿sí? Eso también ha sido un reto para nosotros los jóvenes que somos tan inquietos, ¿sí? Pero sobre todo tratar de construir con las comunidades ha sido un reto porque todos los pueblos somos distintos, ¿sí? Y tenemos distintas costumbres, pero también a raíz de eso tratar de llevar la voz que nosotros queremos tener en Maíz y hacerle mucho énfasis a la inclusión, porque somos un movimiento incluyente. Entonces no solo trabajamos con indígenas, sino también con afros, con campesinos, con ambientalistas, y es también tratar de mostrarle al país que sí podemos estar juntos en medio de la diferencia. Entonces ese ha sido realmente un reto que considero uno de los más grandes entre tantos que he podido afrontar. Ok. Martica, yo antes de ir con el BTR, con la nota sobre participación de la mujer en la política, quiero recordarles, estamos en Holman por Bogotá. Esta es una nueva forma de hacer política, o estamos haciendo política a través de las redes sociales, en formato de televisión, con este programa de entrevistas donde como concejal del movimiento progresista vamos a analizar temas de Bogotá. Hoy nuestra invitada Marta Peralta es también progresista, filosóficamente progresista, es quien nos ha dado los avales para estar en la política del movimiento de Decentes y por eso la invitamos. Estamos haciendo política, pero política de la buena, la nueva política que queremos hacer en las redes sociales hacia la construcción
de una Colombia humana. A propósito, la asamblea va a ser este próximo sábado, 22 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, me dicen, en la Plaza de Bolívar, y vamos a tratar de construir el movimiento de la esperanza, el movimiento que lleve a una concepción de una Colombia humana, donde, digamos, esta desigualdad social se acabe de una vez por todas, y un país y una nación que, como acaba de decir Marta Peralta, nuestra líder guayú, se reconozca en la diferencia, se sienta orgullosa de sus diferencias y de su multiplicidad de voces. Vamos a construir Colombia Humana el próximo sábado 22 de septiembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la gran asamblea de los que quieran participar o ser partícipes de la construcción de un nuevo movimiento político en Colombia. Invitados este sábado a las 2 de la tarde y vamos con la siguiente nota, el papel de la mujer en la política colombiana. En Colombia, las mujeres representan el 51% de la población. Sin embargo, son solo el 23% de los congresistas, 17% en asambleas departamentales, 18% en consejos municipales, 12% en alcaldías y solo el 15% en gobernaciones. Este es un panorama estremecedor que se adjunta con la disparidad salarial entre hombres y mujeres, la violencia de género y la discriminación de mujeres afros e indígenas sobre la que se constituye este país. Bueno, Marta, a propósito de la nota que acabamos de ver, pues cada día más la mujer colombiana y la mujer en política en Colombia viene conquistando espacios. Pero entonces, ¿cómo es en tu condición de mujer y indígena esa conquista? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué barreras te han tocado enfrentar y romper siendo una joven líder indígena, mujer, y aparte del movimiento indígena, haciendo política? Bueno, yo creo que en principio nuestras autoridades, Maíz, las personas militantes de nuestro movimiento, quisieron darle un ejemplo al país y a los distintos movimientos políticos de que así como la política es dinámica, así mismo tienen que ser sus estructuras, ¿sí? Es a través de Maíz, a través del liderazgo mío que colocaron las autoridades y confiaron en mí para asumir este reto, es que los jóvenes, que las mujeres también podemos ejercer estos espacios de representación política, ¿sí? Y para mí, pues desde el inicio fue difícil tomar la decisión porque las mujeres siempre en estos escenarios somos más expuestas que los hombres, ¿sí? Entonces, al ser tú joven, pero estás al mismo nivel y tienes las mismas facultades que cualquier otro directivo de otro partido, digámoslo, entonces también es cómo vas tú a llegar a estos escenarios, que las decisiones que tomes sean las mejores y que el movimiento las comparta y no vaya a ser más bien como tu límite, ¿sí? Porque también eso pensé, si tomo una mala decisión, pues hasta ahí de pronto llego, ¿sí? Entonces, y no quiero hasta este espacio. También hemos ido como, primero motivando a las mujeres y a los jóvenes a que nos apropiemos de estos espacios políticos porque realmente somos los que vamos a transformar, los que vamos a darle dinamismo a esto. Hay otros partidos que llevan siglos ahí los directivos, entonces Maíz dijo, no, esto toca desempolvar también un poco, levantarse, sacudirse, quienes han estado al frente del movimiento y si somos un movimiento distinto, toca que nuestras estructuras y nuestras directivas también sean distintas. Entonces, creo que no es fácil para la mujer, hoy se busca que tengamos mayor participación, pero no existe ningún tipo de estrategia que las motive, ¿sí? Que las motive a seguir, porque todo lo de política se quiere ligar a corrupción y no es así. Sí, hay partidos decentes, hay partidos que queremos construir realmente alternativas que vayan dirigidas a la transformación de nuestro país, que vayan dirigidas a realmente construir ideales en nuestra ciudadanía. Pero ha sido un reto duro porque ya hay muchos dirigentes que llevan mucha cancha en esto, ¿sí? Entonces a nosotros nos toca desde el inicio, pero no hemos sido inferiores a este reto. No, para nada, Marta. Además, yo creo que el movimiento Maíz se puede dar por bien servido. El movimiento social y alternativo en general de Colombia, en el cual, digamos, nos sentimos representados y contentos de un liderazgo como el tuyo. Entonces, pero a propósito de esto,
porque tú acabas de anotar una cosa bien interesante, Marta, que es la siguiente. Acabas de decir que hay que motivar a la mujer para que no, digamos, no se desanime de la política. Vamos con esta cámara, ¿sí? Para que no se desanime de la política. Entonces, ¿cómo va a ser el reto? El reto de nosotros que nos creemos, que nos decimos alternativos, progresistas, ¿cuál va a ser el reto para atraer más mujeres a la política nacional? No sé en este momento si podemos ir, digamos, con María Paula nuevamente. María Paula está viendo algunos correos, algunos mensajes en este momento. Y entonces, volvamos a Marta. Marta, ¿cómo hacemos para inspirar, digamos, desde el movimiento alternativo, cómo hacemos para inspirar que lleguen más mujeres? Ok. Bueno, nosotros hacemos un trabajo de base. Nosotros vamos al territorio, conocemos los liderazgos, pero también tratamos de conquistarlos, ¿sí? De hablarles sobre nuestra plataforma ideológica, pero también decirle que a través de Maíz, ¿sí? Que Maíz es un movimiento incluyente, pero que también los derechos de las mujeres, y yo creo que ellas enseguida lo ven reflejado, a que una mujer está al frente del movimiento indígena, ¿sí? Del movimiento político indígena. Entonces, creo que es estratégico ir al territorio, ¿sí? Descubrir cuáles son los líderes o las lideresas que están en nuestros territorios y que son invisibles ante el mundo político, ¿sí? Okay. Pero también es animar a los resguardos, a los cabildos, que tenemos la fuerza, que tenemos la gente que puede apoyar y sacar esas candidaturas. O sea, no solo postularlo, sino que también ganemos, ¿sí? Que ganemos los nuevos liderazgos. Los nuevos liderazgos. Yo también comparto contigo, Marta, que los nuevos liderazgos tienen que ser un reto. Esa promoción de nuevos liderazgos tiene que ser un reto del movimiento alternativo, de la Colombia humana. Ya nos dicen que está nuevamente María Paula. Vamos en este momento con un nuevo informe de redes de María Paula. Un informe bien largo, María Paula, por favor. Bueno, Holman, pues le cuento que hasta ahora tenemos 150 personas conectadas, muy activas, con nuestro numeral Holman por Bogotá, como todos los jueves en este programa, y tenemos pues muchos comentarios. Vamos a leer algunos. Dice Luz Mireya León, desde Bogotá los apoyamos con toda mi familia, somos muchos los decentes de la Colombia humana, vamos con Holman. Luis Mauricio González dice, hermosas personas, maravillosos seres, vamos con Holman por la alcaldía de Bogotá. Dice en este momento Viviana Pulido, firmes, con decentes y con Maíz. También tenemos otra persona que nos está reportando, Carlos Eduardo Casas, nos reporta hasta ahora su conexión con el programa desde Chía. Dice, la ciudad de la Luna y próximamente la ciudad de Sabatina, Bogotana. Estamos con Holman y con Marta. Mauricio Montenegro dice, no más Transmilenio, negocio de Peñalosa. Estamos con Holman por la alcaldía de Bogotá. Y también tenemos algunas preguntas para la invitada de hoy. Nos están diciendo a esta hora, nos dice Ricardo Durán, ¿cuándo vamos a tener a Holman por Bogotá desde otras localidades del Distrito Capital? Sumapaz, por ejemplo, que de paso es mayor orgullo ambiental de este territorio. Y nos dice Hernando Rugeles, un partido como Maíz, ¿qué papel juega en la política pública de una ciudad como Bogotá? Muy bien, buena pregunta. Pero entonces quiero saludar en este momento a las localidades de Sumapaz, que vemos que está conectado, todos los jueves se conecta Sumapaz, en Gativá, Bosa, un saludo también especial a Kennedy en este momento en nuestro programa Holman por Bogotá. Bueno, voy a contestar una de las preguntas porque veo todos los días crece la pregunta, Martica, sí, que si me voy a lanzar a la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Queridos amigos y amigas y arijunas, blancos, arijunas, desde que inicié la política y, digamos, muy convencido de
nuevas formas de hacer política, muy convencido de que es necesario que nuestros jóvenes y que cada día más nuevos liderazgos, nuevas lideresas se metan a hacer política. Me convencí de que había que cambiar entonces las formas de hacer política, que había que cambiar y dejar atrás de lado la política tradicional, los partidos tradicionales, para armar un nuevo movimiento en el cual yo me siento satisfecho de hacer parte, que es el movimiento progresista, es el movimiento de la Colombia humana, estar al lado y estrechar los lazos de amistad, de visión de nación, como con el movimiento indígena. Yo también aprendí cuando inicié a hacer política hace ya 4 años, aprendí y puse en práctica algo que hice y he hecho desde el periodismo y me lo enseñaron los compañeros indígenas: escuchar, caminar, construir con la gente. Por eso digo hoy, uno de mis lemas es en la calle, con la gente, caminando, escuchando, construyendo y proponiendo. Los indígenas zapatistas por allá en 1996, Martica, me enseñaron que el zapatista camina y pregunta cómo va. Y ese es el ejercicio que estoy haciendo en este momento. Quiero seguir caminando en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, caminar y preguntarles cómo vamos y preguntarles si ustedes contemplan, ven, consideran la posibilidad de mi nombre a la alcaldía de Bogotá. Sigo caminando y sigo escuchando, pero muy pronto, será muy pronto que se acerca esa decisión. ¿Cómo maíz incide en la política pública de una ciudad? Es otra de las preguntas. Yo creo que maíz hoy ofrece a esta Bogotá también plural, ¿sí? A esta Bogotá multicolor, ¿sí? Su plataforma ideológica para construir una forma de ciudad distinta, ¿sí? En medio, Bogotá es una ciudad, es una urbe donde todos cabemos, ¿sí? Eso también lo es maíz. Aquí todos cabemos siempre y cuando lleguemos con la intención de construir, ¿sí? Y de proponer ideas para mejorar este país, ¿sí? Entonces, yo creo que nosotros en Bogotá realmente acá hay mucho que proteger, que ese es uno de nuestros papeles también. Tú has abanderado muchas luchas también de protección de las reservas. Yo creo que acá también tenemos cabildos indígenas, están nuestros hermanos muiscas milenariamente en este territorio. Entonces, con ellos hemos tratado también de fortalecer y también en cada región, en cada localidad de esta ciudad, de ir construyendo políticas públicas incluyentes, ¿sí? Y amplias de cara a la ciudad, que también convergen esos distintos sectores y también distintos pueblos indígenas acá. En la Bogotá humana, en la que me estrené como funcionario público, sí, Martica, como gerente de Canal Capital, y entendiendo la filosofía de ese programa de gobierno tan bello que es el de la Bogotá humana, entendimos que la Bogotá humana al final del día lo que quería hacer en la ciudad de Bogotá era poner en práctica esa diversidad, esa polifonía de voces de la que, la que reconoce la Constitución del 91, pero que sin lugar a dudas, como tú bien lo dices, se reúne en Bogotá. En Bogotá está el chocuano, en Bogotá está el Pacífico, en Bogotá está el Embera, el Guayú, está el Cauca, está el Costeño, en fin, es una ciudad polifónica. Y ahí, en eso existe su riqueza. Por eso desde la Bogotá humana y con Gustavo Petro siempre dijimos, es un plan de gobierno que reconoce, crece y se enorgullece de la diversidad bogotana. Y en esa diversidad bogotana ubicamos especialmente al movimiento indígena, los cabildos indígenas de la ciudad de Bogotá, pero sobre todo fuimos capaces de reconocer que este conflicto armado en Colombia, que se ha ensañado en los más pobres de este país, y los más pobres de este país son comunidades afros y comunidades indígenas, había expulsado a una gran cantidad de indígenas, especialmente en Veras, a los suburbios de la ciudad de Bogotá, y lanzamos toda una política con casas de albergue, con cuidado desde la unidad de víctimas de la ciudad de Bogotá, desde la Secretaría de Víctimas con Ana Teresa Bernal, en fin. Pero hoy, en la administración Peñalosa, que yo digo, insisto, Martica, que pareciera una administración que no le duele a la gente,
no le duele el más pobre especialmente, no le duelen los más débiles, no entiende las circunstancias de que un conflicto armado expulsó a mucha gente a las calles y que están como trabajadores informales en la ciudad, pues me duele mucho la situación de los Embera en la ciudad de Bogotá. ¿Qué sabes tú? ¿Cuál es la situación hoy de los Emberas en Bogotá? Bueno, realmente es como tú lo planteas, es decir, acá muchos no están porque quieren, ¿sí? Ha sido realmente otros factores los que lo han movilizado a venir hasta acá, ¿sí? Uno de ellos son pues nuestros hermanos Embera que hace poco estuvieron en una movilización, ¿sí? En un plantón que hicieron. En el edificio de Avianca. En el edificio de Avianca. Entonces, ahí estamos esperando también uno de nuestros, creo que Feliciano Valencia, ellos lo han querido nombrar como su vocero para llegar a una negociación sobre el pliego que han presentado. ¿Y qué están pidiendo los Embera? Realmente están pidiendo los temas justos, es que a ellos le han exigido una reubicación, sí, pero también la oportunidad de que si quieren retornar al territorio, pues lo hagan, pero eso se ha quedado en letras muertas realmente, porque siguen viviendo aquí en unas condiciones infrahumanas, o sea, no lo tengo que decir yo, cada uno de ellos que lo está viviendo, porque una cosa es cuando tú los ves en la calle mendigando o vendiendo sus artesanías, esa es una condición humana, pero cuando tú vas a entrar en los albergues donde están ellos viviendo, eso realmente es inhumano, no se justifica que nuestros hermanos estén siendo tratados de esa forma en un territorio que es ajeno, pero que nosotros mismos no hemos escogido estar acá. Sí, ha sido el desplazamiento forzado, pero también el desplazamiento que nos han hecho desde nuestros territorios por defender nuestros recursos, por defender el territorio y por sobre todo querer estar allá, pero que el conflicto armado, pero también las multinacionales han provocado todo esto. En la Colombia, en la Bogotá Humana, con Gustavo Petro, recuerdo que como gerente de Canal Capital, Martica, sacamos adelante el primer noticiero de las comunidades indígenas del país, un noticiero que en algún momento se hablaba en lengua, entonces los presentadores eran guambianos, otras veces eran guayús, otras veces reporteros Embera, y mostraba, digamos, la realidad, primero que todo de los cabildos bogotanos, de los cabildos muiscas de la ciudad de Bogotá, y de los ingas, pero también la reportería indígena traía relatos, crónicas, pedidos de las comunidades en todo el país, porque en esa ventanita de Canal Capital se abrió la posibilidad de que se conociera la problemática. ¿Y sabe qué me pasó? ¿Qué? La Contraloría me abrió una investigación por ese programa. ¿En serio? Sí, que porque como no eran todos bogotanos, cabildos bogotanos, entonces que no era de Bogotá. Bueno, eso hizo parte de la persecución, a la Bogotá Humana. Pero recuerdo ahora que tú hablas de ese pedido importante de vida del desplazamiento indígena, que es el retorno a la tierra, pero con dignidad. Sí, y con garantías. Y con garantías. Recuerdo mucho un retorno que se hizo en la Bogotá Humana con Ana Teresa Bernal a la cabeza del Alto Andágueda, donde había sido, digamos, desplazados por combates una buena parte de la población embera que habitaba en esas zonas. Vamos a ver la siguiente nota, que son las declaraciones de este ministro Botero de Defensa, terrible ministro, sobre los líderes sociales. Y encontramos 5 grupos armados organizados que son claramente los siguientes: residuales, léase FARC, ELN, Clan del Golfo, Pelusos y Puntilleros. Están calificados como grupos armados organizados, lo cual nos permite hacer uso del derecho internacional humanitario a favor de la fuerza pública. Y esos son los que vamos a combatir, y eso es lo que ya veremos más adelante. A ellos los vamos a combatir y los vamos a derrotar. Ellos no nos van a atacar sino en la medida en que nosotros les lleguemos a su bando, a lo que nos produce el dinero. De lo contrario van a estar tranquilos. Esa es la nueva estrategia. Y con los dineros ilícitos corrompen, que es el segundo problema, la corrupción,
Y en tercer lugar, financian la protesta social. Entonces, cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas. Pero mafias de verdad, mafias supranacionales, con apoyo de muchísimos países que lavan el dinero de diferente manera, con gran habilidad. Y que obviamente vuelve a Colombia por diferentes vías, entre ellas el contrabando. Bueno, esa es la belleza de ministro de Defensa que tenemos, el doctor Botero. Digamos, con una lectura de país Errada, sí. totalmente errada, que desconoce el movimiento social, desconoce las raíces de la lucha del movimiento social. Prácticamente, entonces la pregunta, ¿por qué le quiero hacer esta pregunta y por qué trajimos esas declaraciones? Porque si alguien está poniendo muertos hoy en Colombia es el movimiento indígena y sus líderes, que además han asumido como posición de vida filosófica la defensa de la madre tierra. Y hoy en nuestro país, la madre tierra y sus recursos están seriamente amenazados. No solamente por mafias, sino por empresarios y mafias de cuello blanco también. Así es. Marta. No, yo creo que son unas declaraciones totalmente irresponsables, ¿sí?, de parte del ministro, pero también que es una estrategia, lo vemos como una estrategia de parte del gobierno frente a su ineficiencia, ¿sí?, de dirigir, de gobernar este país, porque desde que inició el mandato de Duque, pues ha sido asesinato tras asesinato, ¿sí? Ya esta es la excusa que quieren usar para justificar las muertes. Y nosotros lo que le decimos al ministro es que nada, ni al gobierno de Duque, es que nada justifica que estén matando a nuestra gente en los territorios. Nada lo justifica. Se han asesinado en lo que va corrido de los últimos meses más de 200 líderes sociales, muchos de ellos del movimiento indígena. Y uno esperaría, digamos, por lo menos de estos ministros y de este gobierno, una comprensión mayor sobre el problema. Pero no, volvemos a las declaraciones del año 2000. Volvemos a las declaraciones del inicio del siglo XXI, volvemos a las declaraciones de la guerra, volvemos a las declaraciones que incendian el país, que estigmatizan, que señalan, que desconocen procesos sociales, que desconocen causas y dolencias sociales en el territorio. Estigmatizar así la protesta social tiene como consecuencia los asesinatos. Pues bien, estamos llegando al final del programa. Martica y yo quiero que volvamos a pasar al tablero. Okay. Que nos paremos un rato porque yo la veo congelándose de frío, Marta. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, que aquí está, aquí hay luz. Aquí. ¿Y esto? ¿Qué pasó? Ah, estás amarrada Estoy por atada. el micrófono. No, bueno, entonces quedémonos aquí. Si no se acaba el programa y no termina. Este es un programa, como van a ver ustedes, más humano, porque aquí cometemos errores, nos equivocamos, somos seres humanos. Bueno, Marta, yo quiero terminar el programa con las elecciones regionales del 2019. Nosotros, yo creo que el poder de este país no vamos a esperar a disputarlo solamente hasta el 2022, creo que hay que empezar a disputarlo en las elecciones regionales del 2019 y para eso es necesario y urgente las personerías jurídicas. Okay. ¿Cómo estás viendo tú las movidas de maíz? ¿Cómo estás viendo tú la vigencia de la Colombia humana de decentes para las regionales? Bueno, Maíz tiene claro que nacimos como un movimiento con vocación de poder, ¿sí? Y nos hemos propuesto después de estas apuestas presidenciales es que también tenemos que fortalecer desde abajo hacia arriba, o sea, desde lo local a lo nacional. Si nosotros seguimos con la convicción de que vamos a hacer gobierno en el 2022, el gobierno lo tenemos que construir desde desde lo que ya tenemos abonado, pero también fortalecerlo ahorita en el 2019.
Entonces, Maíz estamos fortaleciendo y reorganizando nuestras estructuras en cada departamento del país, en cada municipio, para que el momento de los avales ya sepamos cuáles son esos liderazgos, cuáles son esos candidatos alternativos, que no están untados de corrupción, pero que tampoco tienen ninguna mafia que está provocando cualquier tipo de candidatura a su favor. No, o sea, son candidatos totalmente sanos, alternativos, nuevos liderazgos, pero que también van por una apuesta de país. O sea, van a apostarle a que nosotros, nuestro sueño de ser gobierno en el 2022 se vea concretado. Entonces, Maíz está en ese trabajo. Creo que la Colombia Humana está en su propia dinámica, ¿sí? Tendrán su asamblea este fin de semana, pero la Colombia Humana fue ese eslogan o digamos ese fenómeno que nos unió a todas las fuerzas. Entonces, Maíz en las presidenciales hizo parte de la Colombia Humana, así como lo hicieron otras fuerzas alternativas. Hoy, digamos, quieren sembrar y quieren abonar su propio terreno. Eso nosotros estamos en total acuerdo. No por eso vamos a dejar de ser aliados, ¿sí? Sino más bien a fortalecer nuestra alianza, a fortalecer los distintos liderazgos que tenemos por medio de la concertación, por medio de la unidad, por medio del diálogo entre todas las regiones, porque no es fácil concertar, no es fácil ponerse de acuerdo, pero trataremos de construirlo y obviamente apoyar a la Colombia Humana en el ejercicio que están haciendo de consecución de su personería jurídica, de que se organicen como un movimiento político con personería jurídica, pero también los decentes cumplen un papel fundamental, porque son ellos quienes con su ejemplo, quienes con su liderazgo también van a mostrar al país lo valioso que son las coaliciones, ¿sí? Lo importante que es unirnos, distintos, pero que tienen que haber muchas cosas que nos unen en medio de tantas diferencias, lo sigo insistiendo. Entonces son ellos quienes son nuestra cara de presentación para decirle al país que sí es ventajoso para todos, ¿sí? Realizar este tipo de alianzas, que son alianzas sanas, pero que también dan los resultados para fortalecer al movimiento político, pero también para fortalecer los proyectos personales e individuales que tienen cada uno de los electos. Entonces creo que no debemos desconcentrarnos del objetivo común, que es dirigido en corto plazo, 2019, pero a mediano plazo, el 2022. 2022, ¿sí? Y además que nosotros, digamos, como Colombia Humana, progresistas dentro de Colombia Humana, hacemos la asamblea fundacional este sábado 22 de septiembre, 2 de la tarde en la Plaza de Bolívar, cordialmente invitados. Si usted quiere hacer parte y formar un movimiento político diferente, los invitamos a que este sábado a las 2 de la tarde participen de la Asamblea Fundacional de la Colombia Humana, ese movimiento que desató la alegría, que desató el color, desató miles de voces diferentes al paso de nuestro candidato a la presidencia, Gustavo Petro, en todos los rincones del país, y que con la llegada a la segunda vuelta, casi siendo presidente, casi logrando la presidencia, con eso empezamos a cambiar la historia de este país, y este sábado es un paso más para lograr un requisito, que es la personería jurídica, pero también no podemos descartar que esa personería jurídica se demore. Sí. Y que quizás para el momento de las inscripciones a candidaturas para las elecciones regionales, quizás esta personería jurídica no llegue. Ahí tocará volver a armar esta coalición de decentes. Bueno, yo quisiera aprovechar para hacer una claridad que hoy me pidió nuestro representante y líder campesino César Pachón, y es que hiciéramos una claridad sobre quiénes podían afiliarse a la Colombia Humana, ¿sí? Porque hay mucha confusión sobre esto. Entonces, por ejemplo, los que se pueden afiliar a la Colombia Humana son los que no están afiliados en ningún movimiento político. Es decir, si está afiliado a Maíz, no se puede afiliar a la Colombia Humana. Primero tiene que renunciar a Maíz y luego sí afiliarse a la Colombia Humana, porque ahí entra a configurarse el tema de la doble militancia, ¿sí? Entonces, para hacer esa claridad,
y evitar confusiones. No es que no pasa nada si usted se afilia a la Colombia Humana, sí pasa a raíz de que le den su personería jurídica, se demore 1 año, 2 años, apenas vayan a hacer el registro de afiliado, pues se van a dar cuenta que usted está afiliado en Maíz o en otro movimiento y quiere también en la Colombia Humana. Entonces, como para hacer esa claridad. A partir de que se tenga la personería jurídica, a partir de que se tenga la personería jurídica. Vale ¿sí? la pena señalar eso. Eso, sí. Entonces, pero sí, yo creo que no queremos adelantarnos a los hechos. Yo creo que esto va tomando su propia dinámica, pero nosotros siempre hemos estado bajo, digamos, la línea, ¿sí?, de seguir respaldando a Gustavo Petro en caso tal de que esta personería jurídica no se logre. Yo creo que hay solidaridad no de parte solo de Maíz, sino también de los otros movimientos alternativos, ¿sí? Entonces, creo que cada contexto, si hay lugar en cada rincón del país para una coalición, pues ahí estaremos atentos para organizarla, donde todos estemos en el mismo nivel y esto sea proporcional para todos los movimientos que nos acompañan, ¿sí? Pero esto irá, porque no podría yo confirmártelo, claro, porque cada región tiene su propio contexto. Y su propia dinámica. Y su propia dinámica. Así es. En este momento. Bueno, hemos llegado al final, mi querida Martica. Gracias por acompañarnos. Discúlpenos el frío que está haciendo. Sí, ya acostumbrándome un poco. Discúlpanos, Martica, el frío de esta noche, pero como tú lo dijiste, tú trajiste un Dios que es el viento. Gracias. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este programa, en este nuevo programa Holman por Bogotá. Y tranquilos, yo sé que muchos de ustedes, y gracias primero que todo, quieren verme de candidato a la alcaldía de Bogotá. Espero que muy pronto podamos dar, yo creo, esa muy buena noticia. Digo yo, Martica. Esperemos a ver. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.